Muy buenos días nuevamente, hermanos. Este 31 de octubre, nosotros como creyentes recordamos lo que ha sucedido hace allá en el año 1517, cuando hablamos y recordamos acerca de la Reforma. Nosotros como creyentes recordamos la Reforma porque es nuestra historia. El año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, allá en Alemania. Esto lo hizo porque había observado una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia de Roma que iban en contra de las Escrituras. Para ser más exactos, eran la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta de indulgencias, para poder recordar, era que tú tenías que pagar para que tú, ya sea en vida o muerte, puedas obtener la salvación. Esas eran las indulgencias. Te libraban del castigo, te libraban del juicio de Dios. Te decían que si tú pagabas, ibas a ir al cielo directo. Aquí en la tierra, incluso si te había tenido un fallecido y no había sido cristiano, había padecido, tú decías, ¿dónde estará? Tal vez está en el purgatorio, como cree la Iglesia Católica. Y entonces se decía, tienes que pagar indulgencias. Un hombre llamado Juan Texel, que fue uno de los promotores de las indulgencias, él decía esta frase: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera pagar para poder obtener salvación? Hoy en día no estamos muy lejanos de esto. La teología de la prosperidad nos vende un evangelio para poder comprar a Dios. Y se nos dice, tú tienes que pactar para que puedas obtener el favor de Dios. Si tú das 100, entonces vas a recibir 1000. Y así consecutivamente, vendiendo un evangelio o una salvación que no tiene nada que ver con las Escrituras. Ante esto, Martín Lutero se va a levantar. Él quería que el Papa se enterara de lo que estaba sucediendo, pero lo que él no sabía es que el Papa también estaba detrás de todo ello. Él publicó las 95 tesis con el fin de que las autoridades se enteraran de lo que estaba pasando. Pero con esto él se ganó el rechazo de la iglesia. Lo curioso, hermanos, es que no fue él quien terminó publicando sus escritos, sino que fueron sus alumnos quienes tomaron sus escritos, y gracias y nuevamente Dios obrando en medio de todo, se había en aquel entonces inventado también la imprenta. Y producto de ello, también sus estudios o estas 95 tesis se reprodujeron rápidamente y así se promulgó. Este fue el inicio de lo que nosotros llamamos la Reforma. No solamente Dios usó a Martín Lutero, también usó a otros hombres como Calvino, Zwinglio. A esto nosotros los llamamos los reformadores, y ellos se levantaron con un estandarte, como nosotros también vimos a grosso modo la semana pasada. Y estas son las 5 solas que todos nosotros como creyentes abrazamos y levantamos y decimos, sí, esto es lo que yo creo. ¿Y cuáles son estas solas? ¿Es sola Escritura, o solo la Escritura, o solo la palabra de Dios? ¿Sola fide, o solo por la fe es la salvación? ¿Sola gratia, o solo por la gracia de Dios uno puede obtener la salvación? Solus Christus, que tiene que ver con solo Cristo, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Y por último, llenando al clímax de todo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Todas las otras solas terminan en un punto, y este es que todo es para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros caminamos para la gloria de Dios. Y es por eso que hoy, en esta mañana, vamos a ver la quinta sola. Esta quinta sola, que es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y vamos a meditar en un pasaje. Vayamos por favor a Romanos capítulo 11, de los versículos del 33 al 36. Romanos capítulo 11, de los versículos del 33 al 36. Romanos capítulo 11, de los versículos del 33 al 36 nos dice:
Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia. Señor, gracias, porque sabemos, creemos y entendemos de que tú estás con nosotros, de que tú eres quien está hoy en medio de nosotros, Señor. Y te pedimos que así como tú nos has ayudado, ministrado, Señor, por medio de las alabanzas, ministres nuestros corazones, nos ayudes, Señor, a entender, a comprender, a abrazar, Señor, en nuestro día a día, que solo a ti es la gloria, Señor. Señor, permítenos el poder meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Que seas tú, Señor, instruyéndonos a cada uno de nosotros para poder seguir siendo formados a tu imagen, Señor, y poder testificar y poder vivir esa vida que tú nos has llamado a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando nosotros vemos aquí en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, después de haber expuesto el evangelio de la gracia de Dios desde el capítulo 1 hasta este capítulo 11, nos dice al finalizar Romanos 11 que el plan redentor de Dios, cuando uno ve el evangelio, cuando uno comprende el evangelio, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, debe de llevarnos a nosotros, debe de impulsarnos a la doxología. ¿Qué es la doxología? Es la alabanza. Nos debe de llevar a comprender el evangelio, a alabar. ¿Pero alabar a quién? ¿Y a quién debemos de aclamar en voz alta? Debemos de aclamar y alabar a Dios. Y debemos de decir todos juntos: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que debe de producir en nuestra vida al comprender de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado, qué es lo que hace diariamente con nosotros, cómo Él nos ha justificado, cómo nos ha redimido, cómo es que ahora tenemos paz para con Dios, cómo es que ahora ya no somos esclavos del pecado, cómo es que ahora ya no somos esclavos de la ley, cómo es que ahora tenemos una nueva naturaleza, y esta es en Cristo, y que vivimos bajo el régimen del Espíritu, que el Espíritu nos lleva a caminar, que nos lleva a disfrutar de todos los beneficios que ahora tenemos en Cristo Jesús, que podemos comprender cómo el Señor ha llevado a su pueblo para que pueda comprender y entender el evangelio, de cómo el pueblo de Israel quedó enceguecido y que fueron sacados del olivo para que nosotros, un pueblo extraño, seamos injertados dentro del olivo. Nosotros somos el barro, Dios es el alfarero y es quien moldea nuestra vida, y por eso al comprender, al entender, al llegar al punto de poder decir: Dios, cuán grande eres tú, lo único que nos queda poder decir es: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Reforma, hermanos, recalcó la verdad bíblica, que no existe algo en el cielo y en la tierra que sea más glorioso y majestuoso que Dios. Que no hay otra razón para vivir, ser y actuar que para Él, que de Él procede todo, que todo existe debido a Él y existe para Él. Y por eso es que la Reforma, los reformadores, los cristianos empezaron a decir en esta sola frase: a Él sea la gloria, el honor, la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Cuando nosotros decimos solo a Dios la gloria, nos proporciona, hermanos, la razón y el propósito de todas las cosas. Le da sentido y razón a nuestra vida. Le da sentido a nuestras relaciones. Le da sentido a nuestras acciones. Le da sentido a nuestras decisiones.
el Catecismo Menor de Westminster, es parte de nuestra herencia que también nosotros tenemos, lo definió de esta manera. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin del hombre, glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Y ante eso nos podríamos preguntar, ¿para qué vivimos? Y la palabra del Señor nos dirá: para la gloria de Dios. ¿Para qué trabajamos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué estudiamos? Para la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos una relación con un hombre o con una mujer estando en una etapa de enamoramiento o noviazgo? Y esto también tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Para qué queremos formar un matrimonio? ¿O por qué tenemos un matrimonio? Y esta es para la gloria de Dios. ¿Por qué queremos adquirir un producto o alguna cosa? Y debería de ser para la gloria de Dios. ¿Para qué queremos liquidar alguna deuda que nosotros tenemos? Alguno podría decir, para poder estar libre, sí, pero detrás de todo ello tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué decidimos tener hijos? Oh, no, es que yo quería tener una familia y tener una parejita para poder criarlos ahí. Hermanos, detrás de todo ello es que tenemos hijos, y esto también involucra para la gloria de Dios. ¿Para qué limpiamos nuestra casa? Para que esté adornada, para que esté, cuando venga la visita, nos pueda encontrar limpia. ¿Por qué ordenamos nuestra habitación? Para que papá, mamá o alguien no me diga que está desordenada. No, nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Por qué cocinamos? Y tal vez las hermanas ahí podrían decir: ya estamos cansadas, estoy cansada de cocinar, estoy cansada de poder decir mañana qué voy a preparar, pasado mañana. Pero detrás de todo ello, hermanos, ¿para qué cocinamos? Y esta es para la gloria de Dios. ¿Para qué practicamos algún deporte? ¿Por qué practicamos o queremos aprender a tocar algún instrumento? Y esto tiene que ser también, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Por qué publicamos en las redes sociales? ¿Por qué posteamos cosas? Y esta también tiene que ser, hermanos, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, porque es la razón de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito o el fin principal del hombre? Es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nosotros vivimos, hermanos, para la gloria de Dios. La respuesta a todas las preguntas, según la Escritura, y que reconoció la Reforma, es la misma. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Esa es la razón de nuestra vida. Es la razón por la que existimos. Es la razón por que tomamos decisiones. Es la razón por que hacemos las cosas. Y si por ahí, hermanos, utilizamos o hacemos las cosas con otro fin, entonces no hemos comprendido muy bien el Evangelio. Porque el fin de todas las cosas es Dios. Y todas las cosas para Dios es para su gloria. Por eso, hermanos, esta quinta solo a Dios la gloria nos recuerda que el más importante, el que debe resaltar, el que recibe los aplausos, el que debe de ser reconocido y exaltado, el que es el enfoque de todas las miradas, el que se lleva, por decirlo, todos los likes, el que debe de ser admirado, respetado, obedecido, el que es la única razón de nuestra existencia, es Dios. No debe de existir otra cosa. El problema, hermanos, es que nosotros batallamos todos los días con un montón de cosas que nos quiere vender el mundo, Satanás y nuestro propio yo, y que tratan de competir con alguien que no tiene competidor, porque Él es el creador de todo y todo lo demás simplemente ha sido creado. El problema es que a veces nosotros le creemos a las mentiras de Satanás y terminamos afanándonos, terminamos levantando cosas y colocándolos en el lugar que no le corresponde.
porque el lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón debe de ser Dios, solamente Dios, y todas las cosas al final terminan llegando por añadidura, como lo dirá el Señor Jesús. Es por eso que cuando volvemos a leer este pasaje de Romanos capítulo 11, de los versículos del 33 al 36, en el versículo 33, hermanos, ante las preguntas que uno pudiera tener, ¿por qué han acontecido estas cosas? ¿O por qué estoy pasando por algunas cosas? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿O por qué hay el sufrimiento en medio de este mundo? ¿O por qué existe la tragedia? La respuesta de Dios es esta: que ahora, hermanos, hay muchos de sus juicios que son inescrutables, que se guardan allí, que están escondidos en las profundidades de Dios. Están allí como muestras, como nuestras vidas, hermanos, están escondidas en Dios. Las dolorosas providencias también provienen de Él, por medio de Él y también para Él. Así que nosotros podemos tener la seguridad, hermano, que todo lo que obra en nuestra vida tiene un propósito. Nada que sucede en nuestra vida es por casualidad. La vida del cristiano está marcado por una vida con propósito. Pero esa vida con propósito, quien le da sentido es Dios. Solo está en que nosotros al final terminamos tomando malas decisiones, como en el caso de Jonás. Y así consecutivamente. O sea, nosotros al final terminamos tomando decisiones, terminamos golpeándonos, pero la Biblia es bien clara: si somos cristianos, todo terminará obrando para bien. Esa es una realidad para el cristiano. Lo que nos ha sucedido, o por ahí te haya sucedido, no fue por mala suerte, no fue por las obras del diablo, no fue por la ausencia de Dios. El por qué nos haya sucedido algo en particular en este mundo que gime de pecado, muerte, hasta este momento permanece escondido en las profundidades de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que nuestra respuesta, hermanos, es reunir toda nuestra fe y alabar a Dios, obedecer a Dios por todas las maravillosas y salvadoras verdades que Él nos ha dado a conocer. Nosotros sabemos que Jesucristo está a cargo de nuestras vidas. Sabemos que nada nos puede separar de su amor y sabemos que todas las cosas terminarán obrando para bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Pero también debemos de alabar a Dios por lo que aún desconocemos, pero que conoceremos mucho más en el futuro cuando lo veamos cara a cara. Dios tiene un gran propósito y ésta se cumplirá, no fallará. A veces, hermanos, solo necesitamos sumergirnos en el asombro, el amor y la alabanza. Los hombres pueden, en su orgullo, hermanos, poder decir o tratar de argumentar algo a Dios, de poder tratar de refutarle a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, y nos dirá tres cosas que vamos a ver en esta mañana ante estos hombres que tratan de argumentar algo contra Dios. Lo primero que vamos a ver es que Dios no le pide consejos a nadie. El versículo 34 de Romanos capítulo 11, si volvemos a leer, hermanos, todos juntos, nos dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Aquí está, hermanos, la primera de dos citas del Antiguo Testamento que Pablo está citando. Esta primera se encuentra en Isaías capítulo 40, el versículo 13, que dice: ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O lo ha instruido como su consejero? Así que la pregunta del Antiguo Testamento que Pablo cita es esta: ¿hubo alguien a quien Dios recurrió en busca de consejo cuando decidió crear el universo? ¿Cuando hizo a la humanidad a su imagen y semejanza? ¿Cuando formó una innumerable compañía de ángeles? ¿Quién estaba allí para advertir al Creador cuando decidió no hacer a los hombres ni a los ángeles a prueba de tentaciones? Nadie.
La planificación fue suya, las decisiones fueron todas suyas, el logro fue únicamente suyo. Simplemente no había nadie ni nada más a quien consultar. Solo estaba Dios. No podía ir, y como tal vez por ahí la mitología griega nos podría vender, de que Dios fue a consultar allá al monte del Olimpo y poder decirle: acabo de estar pensando en esto, déjenme intercambiar con ideas con ustedes. Nadie, hermanos, fue consejero de Dios. Nadie instruyó a Dios. Él decidió crear al hombre y ponerlo en el lugar de prueba. Y decidió permitir que el diablo en forma de serpiente terminara tentando a Adán y a Eva. Dios permitió que ellos cayeran, que ellos pecaran. Ellos se rebelaron, lo hicieron a su manera, pero fue Dios quien lo permitió. ¿Por qué? Porque la única respuesta que tenemos en las Escrituras es que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Pero cualesquiera que sean las respuestas que nosotros tratemos de dar ante estas interrogantes, estamos en lo correcto al creer que en última instancia todo lo que ha acontecido terminará siendo para su gloria, y que a través de Cristo recibiremos mayores bendiciones que las que nuestro padre Adán terminó perdiendo. Muchas preguntas surgen cuando uno dice: pero ¿por qué Dios permitió que Adán pecara? ¿Pero por qué Dios permitió que la serpiente tentara a Eva? ¿Pero por qué aconteció esto? ¿Por qué Dios mandó un diluvio para poder destruir a toda la humanidad y a los animales? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto y lo otro? ¿Por qué Dios permite que yo sea tentado? Y la palabra del Señor al final nos va a llevar que al final sus juicios y sus caminos son inescrutables, pero también su palabra nos enseña que todo termina siendo para su gloria, y que al final, en medio de cada situación, está cómo vamos a responder. Dios permitió que Adán y Eva estuvieran y fueran tentados. ¿Cómo respondieron ellos? Desobedeciendo al Señor. Por eso nosotros ahora, como cristianos, tenemos libre albedrío. Nosotros podemos decidir si obedecemos o no obedecemos, si pecamos o no pecamos, si hacemos esto o no hacemos lo otro. Todo el mundo tiene libre albedrío. Quiere comer, quiere qué va a vestirse, a dónde va a querer ir, pero donde no tiene las personas que no conocen del Señor es la decisión de poder buscar al Señor, porque están muertos en sus delitos y pecados. Solo el creyente que ahora resucitado en Cristo ha vuelto a tener este libre, completo albedrío para poder decidir entre el bien y el mal. Y por eso Pablo nos pregunta y nos dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y todos respondemos diciendo que es nadie. Nadie ha conocido la mente infinita de Dios con su conocimiento exhaustivo de todas las posibles ramificaciones de cualquier decisión que Dios tome. Así que todos nosotros necesitamos, y esto tenemos que tener bien claro, el consejo de Dios. Todos necesitamos el consejo de Dios. Por eso es que día a día, en la gracia del Señor, vamos a su palabra, a meditar, a estudiarla, a conocerla. Nosotros vamos para querer conocer a Dios a través de esta palabra. Es por eso también que nosotros nos reunimos con corazones y mentes abiertas cada domingo para poder escuchar el consejo de Dios. Es por eso que nos preparamos para decirle: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué decisiones quieres que yo tome? Señor, ¿cómo puedo? ¿Qué decisión debo de tomar? Y voy a su palabra. Pero a veces, hermanos, nos creemos más sabios que Dios. A veces nosotros, en vez de ello, tomamos decisiones a la ligera, en base a nuestras emociones, en base a lo que supuestamente yo creo que está bien. Y luego le estoy quejando diciendo: Señor, ¿por qué has permitido esto? Por eso la palabra del Señor nos brinda sabiduría. Él está lleno de sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Y por eso que nosotros debemos de ir a la fuente y es ir al Señor.
Y tal vez por ahí alguno podría decir, ¿es que nadie conoce algo de la mente del Señor? ¿Es que nadie conoce algo de cómo Dios obra? Y tendríamos que decir que sí. Por eso vayamos por un momento a Romanos capítulo 1 al 20. Romanos 1:20, por favor, para poder ver que todos conocemos algo de Dios gracias a su revelación. Romanos capítulo 1, el versículo 20, por favor. Nos dice la palabra del Señor: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de poder decir, Dios no existe. Porque todo lo que vemos no se ha creado de la nada. Incluso los científicos es una teoría nada más que ellos tienen. Pero detrás de ellos hay una disputa para poder decir que debe de haber un ente, como ellos lo llaman, tan superior y sabio que haya formado y creado todas las cosas, que se sigue manteniendo, que sigue rotando, que sigue estando ordenado, y ese es el único que pudo haberlo hecho y lo ha hecho, es nuestro amado Dios. Todos estamos rodeados por el poder eterno y la naturaleza divina de Dios. Todos los días de nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, estamos rodeados por el poder eterno y la naturaleza divina de Dios. Dios también, hermanos, nos ha dado a cada uno una conciencia. Dios nos ha dado una revelación especial de su gracia en las Escrituras. Estamos destinados a entenderlo. ¿Qué hombre, mujer o niño, cuando le ha suplicado al Señor y le ha dicho, Señor, ayúdame a entender tu palabra, acaso Dios no ha respondido brindándole sabiduría? ¿Acaso Dios no ha respondido diciendo, mostrándole qué es lo que dice en su palabra? Hermanos, para conocer la mente de Dios a fondo, hermanos, solamente se puede conocer a través de Cristo. Solo el Hijo de Dios conoce al Padre, y solo el Padre conoce al Hijo. Los dos son Dios. Ambos, hermanos, son infinitos en su omnisciencia. Nadie puede convertirse en el consejero de Dios. No hay ningún hombre destacado en ninguna universidad que pueda aconsejar a Dios. Sin embargo, esto es lo que los pecadores presumen a menudo. Ellos quieren darle consejos a Dios. No le ofrecen amor, no le ofrecen deleite, no le ofrecen fe ni esperanza, no le ofrecen adoración, pero lo que sí tratan de ofrecerle a Dios son consejos. Y por ahí terminan diciendo, no me gusta la forma en que gobiernas el mundo. No creo que deberías de hacerlo de esta manera. ¿Por qué tuvo? O por ahí otros que se preguntan, pero ¿por qué tuvo que sacrificar a su hijo en la cruz? ¿Acaso no había otro medio? ¿Por qué no lo ha hecho de esta manera? Por ahí uno diría, pero Dios, creo que tú podrías también hacer algo distinto en mi vida. ¿Por qué has tenido que hacer esto? ¿O por qué me has tenido que dar los padres que ahora tengo? Yo creo que merezco haber estado en tal lugar. ¿Por qué nací siendo peruano? ¿Por qué no nací siendo europeo, asiático? Pero ¿por qué Dios? Creo que debería de haber estado en tal lugar. Creo que le caigo perfecto en este lugar. Hermanos, nosotros debemos de entender que Dios es infinitamente sabio. Y Él sabe por qué nos ha creado, ha permitido que nazcamos dentro de una familia en específico, en una nacionalidad específica. Y lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, no es tratar de darle consejo a Dios, no es tratar de amenazarlo y poder decir, Dios, si tú no me das esto, entonces ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer tu palabra, Dios, ya no voy a orar, Señor, ya no voy a hacer tal cosa. En vez de eso, hermanos, nosotros debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él siempre con todo nuestro corazón y nunca apoyarnos en nuestra propia prudencia o supuesta inteligencia, porque al final vamos a terminar chocando contra un muro, golpeándonos y por ahí tal vez renegando y diciéndole, Dios, ¿por qué? Amados hermanos, Dios lo sabe todo. Y en su infinita sabiduría hace que todas las cosas terminen obrando para su bien.
Estaríamos perdidos, hermanos, si existiera incluso una sola partícula orgullosa en algún lugar del universo que se jactara con sinceridad diciendo: Dios me ignora, Dios no sabe nada de mí, Dios se ha olvidado de mí, Dios no se preocupa por mí. Si existiera algo que Dios, hermanos, no supiera, entonces Dios no sería omnisciente. Y entonces, ¿qué más podría aparecer un día estallando sobre nosotros y destruyéndonos? Pero gracias a Dios, hermanos, Dios lo sabe absolutamente todo. Dios es más sabio que todos nosotros. Y es por eso que nosotros clamamos como el apóstol Pablo ante la maravillosa sabiduría de Dios, como dice el versículo 33 de Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y es por eso que nosotros cuando oramos decimos: si es tu voluntad, es posible que pase de mí esta copa, Señor. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que prácticamente el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, mira, si Dios posee todo el conocimiento, si Dios posee toda la sabiduría y nosotros no, si no estamos en posición de aconsejarlo porque desconocemos su mente y no podemos aconsejar a Dios, entonces no deberíamos hacernos muy pequeños, dándonos cuenta de que somos motas de polvo, mientras que Él es infinito en su poder y omnisciente con sabiduría y entendimientos ilimitados. No deberíamos de someternos a Él, no deberíamos de ser guiados por Él, no deberíamos buscar conocerlo a Él a través de su palabra, no deberíamos de buscarlo y conocerlo íntimamente y poder llevar todas nuestras decisiones a su palabra y poder decir: Señor, esto es lo que tengo que hacer. No deberíamos, hermanos, más bien tratar de meternos con todo con el Señor. Así que Pablo, hermano, no solamente nos pide que sobrevivamos a los embates de la fortuna. El punto culminante del apóstol Pablo aquí no es un llamado a apretar los dientes y soportar la soberanía de Dios y decir: bueno, es lo que me ha tocado, sino que más bien nos pide que nos inclinemos, nos humillemos y adoremos al Dios de todo conocimiento y sabiduría exhaustivos, confiando en Él con todo nuestro corazón. Y por eso surge la pregunta para nosotros: ¿en quién está puesta tu confianza? ¿A quién adoras más? ¿A quién te sometes más? ¿A quién buscamos más? ¿Quién es la fuente de nuestros consejos? El Facebook, Twitter, Instagram, tu TikToker favorito, el último que hace la tendencia, tu psicólogo favorito tal vez, o tu libro, tus amigos, tus hermanos, tus padres. ¿Quién es tu consejero? Si no es el Señor, entonces va a llegar un momento en que vamos a estar perdidos porque vamos a terminar chocando. Hermanos, por eso es lo que Pablo nos dice, por la palabra del Señor en primer lugar. Dios no le pide consejos a nadie, sino que más bien nosotros debemos de pedirle consejos al Señor. En segundo lugar, hermanos, lo que también se nos dice es que Dios no le debe nada a nadie. El versículo 35 de Romanos capítulo 11 nos dice: oh, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nuevamente el apóstol Pablo, hermano, cita las escrituras del Antiguo Testamento. En Job 41, el versículo 11, dirá de esta manera: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío, responde el Señor. Amados hermanos, Dios es dueño de todas las cosas.
y nunca podemos darle nada que no sea suyo. Dios le dio a Job salud, le dio familia, le dio prosperidad. Job no merecía ninguna de esas cosas. Él había perdido su derecho a tenerlas por el pecado de su padre Adán y por su propio pecado, pero Dios en su gracia le dio todo lo que tenía. Dios es quien da y Dios es también quien tiene derecho a quitarle todo. Y por eso cuando el Señor le quitó todo a Job, la respuesta de Job fue esta, en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, todo lo que tenemos ha venido de Dios. Vayamos por un momento a 1 Corintios, el capítulo 4, por favor, el versículo 7. 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. Nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todos hemos o tenemos o hemos recibido de parte de Dios. Alguno tal vez podría decir, en una forma de poder jactarse, Señor, te he dado mi corazón. Y el Señor podría responder o respondería, primero, yo te di ese corazón. Otro podría responder o decir, Señor, te he dado mi energía, mi trabajo, he puesto mis dones y talentos a tu disposición. Y el Señor respondería, o surge una pregunta, ¿de dónde vino esa energía? Y el Señor diría, me debes tu aliento, cada latido de tu corazón y toda tu vida. Fui yo quien te dio los dones y talento y la energía para que tú pudieras hacer esto. Alguno podría decir, Señor, usaré mi inteligencia, mi cerebro para ti. ¿Quién te dio ese cerebro? El Señor respondería, te di tu mente, vida, salud, tu creatividad, inteligencia para que puedas hacerlo. Señor, te daré mis ofrendas de todo lo que gano. Alguno podría decir. Dios diría, pero yo no necesito de nada. Todo lo que hay bajo el cielo es mío. Y alguno podría terminar diciendo, sí, pero Señor, quiero darte, claro. Y nosotros damos en gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Pero Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros debemos de darnos cuenta de que no le hacemos ningún favor a Dios, dándole 1 hora o 2 horas, viniendo un domingo por la mañana, ni un par de soles, hermanos, en la ofrenda, ni nada en absoluto. Nunca le hacemos deudor a Dios. No hay absolutamente ninguna negociación con Dios. No tenemos poder de negociación. No aportamos nada. Somos invasores en su territorio. Incluso el aliento que respiramos es su regalo. Toda virtud que poseemos es por su gracia. Por eso Pablo le dijo a los filósofos atenienses, allá en Hechos 17, 24, 25, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y también David, que dijo en Primera de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, David está diciendo que no había sacrificio que pudiera hacer a Dios que la mano de Dios no le hubiera dado primero. Ninguno de nosotros, hermanos, puede obligar a Dios. Ninguno de nosotros puede decir jamás, Dios, me debes lo que he hecho por ti.
Nosotros, hermanos, somos los que estamos en deuda con el Señor. Dios nunca va a estar en deuda con nosotros, porque con respecto a nada de lo que nosotros poseemos, hermanos, podemos decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? Quita tu mano de esto. Esto es mío. ¿Por qué me has quitado? ¿Por qué, Señor, está sucediéndome tal cosa? No podemos darle nada a nuestro Dios que no haya procedido de Él. El problema del hombre, hermanos, es que creemos que merecemos algo. El problema de nosotros es que creemos que merecemos las cosas y por eso olvidamos ser agradecidos con el Señor. Creemos que merecemos un sueldo porque trabajamos y nos esforzamos, es cierto, pero ¿quién nos da las fuerzas para el trabajo? Creemos que merecemos el agua, la luz porque pagamos un recibo. Pero cuando se va, se pierde todo eso, recién nos damos cuenta y somos agradecidos por lo que tenemos. Cuando recién perdemos la vida de alguien, de un familiar querido, recién nos damos cuenta y decimos: oh, el Señor me había brindado el afecto, o me había dado a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Y recién ahí nos damos cuenta de aquella persona que estuvo. Como aquel dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero todo lo que tenemos, hermanos, es y viene de parte del Señor. Y nosotros tenemos que entender eso. Y en gratitud de eso, poder vivir para su gloria. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Él es el único propietario del universo. No hay nadie más. Y en último, en tercer lugar, hermanos, tenemos que ver que todo es para la gloria de Dios. El versículo 36 de Romanos capítulo 11 nos dice, en el clímax de todo que el apóstol Pablo ha llegado a concebir: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. De Dios provienen todas las cosas. Todo lo que existe depende de Dios para su existencia. Desde su inicio y a lo largo de todo el camino y al final, todo depende de Dios. Esto era algo muy importante, hermanos, para un misionero llamado Hudson Taylor, quien fue misionero pionero allá en la China en el siglo XIX. Hubo persecución, martirio, enfermedad, pobreza extrema allá en la China, y los cristianos se preguntaban por qué se había permitido que esto llegara a sus vidas en ese momento y con ese efecto. ¿Por qué Hudson Taylor tenía que pasar necesidades mientras predicaba el evangelio? ¿Por qué tuvo que morir alguno de sus hijos? ¿Por qué tuvieron que fallecer cristianos producto de algunas enfermedades? Y Hudson Taylor siempre decía esto, o fue el consejo de Hudson Taylor: siempre regresa a la causa primera. No culpes a las circunstancias, ni a tu pasado, ni a los malos consejos que recibiste, ni a las influencias negativas de personas patéticas. Todos son responsables de sus actos y todos responderemos ante Dios. Pero Dios es quien ha permitido que todo sucediera. En última instancia, es de Dios de quien provienen todas las cosas. Y por eso Pablo lo expresa de esta manera en el capítulo 9, el versículo 16 de Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios 16, el versículo 33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Así que todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son de Dios significa que no hay explicación para lo que sucede que sea más profundo, decisiva que nuestro amoroso, sabio y bondadoso Padre Celestial. No se puede ir más allá de la voluntad de Dios a algo más racional, más omnipotente o más moral. Esto es lo que queremos decir, hermanos, cuando decimos Dios es absolutamente soberano.
soberano. Nada se escapa de sus manos. Todo lo que ocurre está bajo el designio de Dios. No es nuestra mala suerte, no es porque Satanás se nos ha prendido, es porque Dios lo está permitiendo y tiene un propósito para nuestras vidas. El problema somos nosotros, que tomamos malas decisiones. El problema somos nosotros, que no buscamos el consejo de Dios. Pensemos, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo, que nos recuerda que luchamos contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas en este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6. Tenemos una lucha entre manos, pero el diablo que nos tienta y nos prueba, hermanos, no es coeterno con Dios. No está a la misma altura de Dios. Él tiene que pedirle permiso a Dios para que ocurra o pueda meter sus manos en nuestra vida. El ejemplo más claro que tenemos se encuentra en el libro de Job. Y allá puedes leer en tu casa todo el libro de Job y puedes darte cuenta de ello. No hay dos dioses, hermanos. No hay dualismo. Y Satanás no es en última instancia, independiente de Dios. Depende también él de Dios. El diablo es un ángel caído, creado y sustentado por Dios. No tiene un sistema de soporte vital independiente. Está encadenado a Dios en todo lo que hace. Si se acerca, hermanos, demasiado a un hijo de Dios, Dios le quita la cadena. Su existencia y todo lo de ella se deriva, gran parte del mal en el mundo depende de que Dios le permita que pueda hacer en esos momentos. Dios tiene el control absoluto. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de buscar a Dios. Cuando estamos pasando circunstancias, no nos conformemos con esas circunstancias, sino que vayamos a la fuente y roguemos, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame con esto. Porque quien tiene la última palabra es Dios. Es como cuando David había cometido un pecado de haber censado al pueblo. Joab le había dicho: Señor, no hagas esto. ¿Cómo vas a contar al pueblo de Dios que es como la arena del mar? Y él no hizo caso. Crónicas nos dice que fue Satanás quien tentó a David y David terminó censando al pueblo. Producto de ello empezó a venir vino un profeta y le dijo: por cuanto has pecado, te vamos a dejar decidir en 3 cosas. 1, que venga un buen enemigo y pelee contra ti. 2, que venga una mortandad. Y David agarró. Y 3, que quedes en las manos del Señor. Y David dijo: está bien, sé que he pecado, el pueblo va a sufrir las consecuencias, pero mejor es caer en las manos del Señor, que puede tener misericordia de mí, en vez de caer en manos de un hombre y me termine haciendo daño. Hermanos, nosotros podemos depender de Dios. Debemos de entender que todo proviene de Dios, en el sentido que Él ordena todo lo que sucede. Pero no todos los actos pecaminosos provienen de Dios como expresión de su naturaleza, porque Dios no puede ser tentado por nadie. El pecado no habita con Dios. La consecuencia práctica, hermanos, del pecado es esto: que en última instancia nosotros dependemos de Dios para nuestras vidas, que estamos a veces sin el Señor, que están perdidas. Nosotros necesitamos del Señor contra el mensajero de Satanás que nos prueba tan dolorosamente. Pero también tenemos que entender que el Señor lo permite para que seamos probados y nuestro corazón refleje quién es el Señor de nuestras vidas. Pero cuando nosotros pecamos, no debemos de echarle la culpa a Dios, como a veces hacemos. Dios, tú lo has permitido, así que tú eres el culpable. Nosotros somos responsables 100% de nuestras acciones. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos, en esos momentos de la tentación, buscar a aquel que es poderoso para librarnos de aquellas tentaciones. Dios
es el agente, el instrumento y el proveedor de todas las cosas. Y uno podría preguntarse, ¿cómo llegaron a ti todas las cosas maravillosas que más atesoras y amas? Alguno podría decir, por suerte. Oh, no. Alguno podría terminar diciendo, no, es el karma. He hecho cosas buenas, entonces me están viniendo cosas malas. Buenas, perdón. Todas las cosas maravillosas, hermanos, es porque Dios lo ha permitido. No existe el karma, hermanos, como muchos terminan diciendo. El mundo habla, uy, has hecho el mal, es el karma. Hiciste algo malo, mira, es el karma automáticamente que le ha caído. El karma no existe. Dios tiene el control absoluto de todo. Todos los buenos regalos que nos rodean son enviados del cielo. Dios había planeado cada detalle de nuestra vida desde el principio. Desde el mismo instante de nuestro nacimiento hasta nuestro fin aquí en la tierra, Dios lo sabe todo. Él ha planeado tu vida no solo con precisión de años, meses o días, sino con precisión de segundo. A través de Él llegan encuentros, providencias y bendiciones incalculables. En tu futuro Dios ha determinado momento a momento donde se unirán el tiempo y la eternidad, y donde estarás en el lugar y el momento oportuno para que ocurran las cosas que el Señor ha ordenado. Por medio de Él existen todas las cosas. La Escritura dice que incluso antes que tú nacieras, Dios ya te conocía. Conoció cada uno de tus días antes que se formaran. Y si por ahí dices, pensemos en José, hermanos. Cómo él llegó a Dotán en ese momento en que sus hermanos estaban llenos de ira contra él. Cómo fue que cuando lo abandonaban para que murieran en una cisterna profunda y empinada, justo en ese tiempo no había agua. Y cómo fue que en ese momento también ocurriera que pasaran traficantes de esclavos madianitas y que iban rumbo a Egipto. ¿Por qué no se iban a otro lugar y tuvieron que ir a Egipto? Ellos llegaron allá y en el mercado de esclavos, quien lo compró no fue otra persona, sino quien lo compró fue Potifar, quien tenía una mujer lujuriosa, y que José se mantuvo puro, e incluso en la prisión lo mantuvieron allí 2 años, y que el copero y el panadero tuvieron un sueño inquietante y él lo recordó, y este hombre interpretó José los sueños de cada uno de ellos, pero el copero terminó olvidándose de José. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no era el momento indicado. Hasta que el faraón tuvo un sueño y no hubo nadie en toda la tierra de Egipto que pudiera interpretar aquel sueño, y entonces en ese momento, como uno diría, el copero se acordó de sus males. Oh Señor, me acuerdo de mis males. Hay un hombre allá en la cárcel que tiene el espíritu de los dioses, que puede interpretar un sueño. Vieron a José, y al final él pudo interpretar. Fue ascendido a primer ministro de Egipto para poder proteger a sus hermanos, a su padre, cuando llegara la hambruna, para poder comprar grano. ¿Fueron todas esas meras coincidencias? Pues la realidad es que no. ¿Acaso vio José la mano de Dios en todo? Y la realidad es que sí. Porque José dirá en Génesis 50:20, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y así ha sido para todos nosotros, hermanos. Dios todo termina obrando para bien, para los que aman a Dios, para todos los creyentes, para todos los seguidores de Cristo. Pero también nos llama a ser obedientes, a creerle, a mantenernos fieles a su palabra, como lo hizo este hombre José. A pesar de las circunstancias, a pesar de las implicancias, a pesar de las acusaciones falsas en su contra, a pesar de estar en la cárcel 2 años, sufriendo un castigo que él no merecía, a pesar de estar alejado de su familia, él decidió confiar en la absoluta soberanía del Señor, creyendo que Dios en su momento le haría justicia. Y Dios le hizo justicia. Y todas las bendiciones llegaron para su vida. Y él nunca se imaginó cómo Dios iba a bendecir grandemente su vida, a su familia, porque al final le tocaron 2 partes de toda la herencia de su padre.
la tierra de Efraín y Manasés. Todo cristiano, hermanos, sabe que su meta en la vida es el Dios vivo. Todo hijo de Dios encontrará su propósito y plenitud en Dios, pues nuestro fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Nosotros existimos, hermanos, para la gloria de Dios. Los pecadores rebeldes, hermanos, no le quitarán o no le robarán su gloria, porque ellos también lo glorificarán en el infierno como instrumentos de juicio antes de ser preparados para la condenación. Toda lengua, toda tribu, toda nación se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ellos incluso van a glorificar a Dios. Todo el mundo terminará glorificando a Dios. Por eso es que Pablo termina con esta frase, con esta palabra que resume todo lo que he hablado en cuanto al Evangelio. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, vivimos para la gloria de Dios. Toda la creación y la historia están diseñados por Dios para su gloria. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, también fue hecho para su gloria. Nuestra salvación es para su gloria. Pablo dice en Efesios capítulo 2, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados, dice, a su imagen en Cristo Jesús. En otras palabras, y hemos sido creados para buenas obras, y esto no de nosotros, porque proviene del Señor. Hemos sido o somos la obra maestra del Señor. Y termino con este gráfico, hermanos. Algún día seremos expuestos delante de toda la humanidad y toda la gente admirará a Dios y dirá: ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer hayan cambiado? Si eran renegones, si eran fornicarios, si eran adúlteros, si eran desobedientes, si eran iracundos. Por ahí tenían una lengua de sapos, culebras, serpientes y vociferaban un montón de cosas. Pero míralo cómo es ahora. Solo Dios podría haberlo cambiado. Mira, el que antes robaba, ya no roba, sino que ahora trabaja y bendice a las personas. Solo Dios podía haberlo hecho. Y solo Dios es quien ha transformado nuestras vidas para su gloria. Hermanos, vivimos para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos en esta tierra debe de ser para la gloria de Dios. Y por eso es que debemos de preguntarnos: ¿lo hacemos todo para la gloria de Dios? ¿Vivimos para la gloria de Dios? ¿Trabajamos para la gloria de Dios? ¿Cocinamos para la gloria de Dios? ¿Limpiamos para la gloria de Dios? ¿Tomamos decisiones para la gloria de Dios? ¿Venimos a la iglesia para la gloria de Dios? ¿Nuestras posesiones son para la gloria de Dios? ¿Nuestra familia es para la gloria de Dios? Vamos a ponernos de pie, hermanos. El estandarte que levantaron los reformadores fue: solo a Dios la gloria, solamente a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por recordarnos que todo es para tu gloria. Nuestra vida es para tu gloria. Todo lo que tenemos, Señor, y que tú nos has bendecido es para tu gloria. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros y también como iglesia levantar la bandera de poder decir: solo a Dios la gloria. Todo proviene de ti, Señor. Todo ha sido dado por ti. Todas las bendiciones que tenemos es por ti, Señor. La familia que tenemos es por ti. Los hijos que tenemos es por ti. El trabajo, todo lo que tenemos es por ti, Señor. La salvación que tenemos es por ti. Señor, nadie ha podido darte algún consejo.
porque tú eres la fuente de la sabiduría y todo lo has creado de manera perfecta. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito, incluso nuestras vidas tienen un propósito, y esta es para tu gloria, Señor. Que el fin principal del hombre es glorificarte a ti y disfrutar de ti para siempre. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que somos nosotros los necesitados, que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos, Señor, inclinar nuestro corazón e humillarnos delante de ti, Señor, para poder reconocer que tú eres el Dios de toda gracia, que tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Que, Señor, tú no le debes nada a nadie, que somos más bien nosotros deudores de ti, que nunca vamos a poder pagarte, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestra vida. Cada día, Señor, nuestra cuenta aumenta y tenemos más de 10,000 razones para alabarte, agradecerte, y va aumentando cada vez más y más y más y más. Pero ayúdanos, Señor, a comprender y entender que debemos de ser agradecidos, que todo proviene por tu gracia, que todo depende de ti, que todo termina obrando para bien para los que te aman y han sido llamados conforme a tu propósito. Que tú eres el Dios de la sabiduría. Ayúdanos a entender, Señor, que todo es para tu gloria, que todo procede de ti, para ti y solamente para ti. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, glorifica tu nombre en cada uno de nosotros. Y, Señor, perdónanos, porque muchas veces no te hemos dado la gloria que tú mereces. Muchas veces, Señor, hemos pensado que merecemos algo y hacemos las cosas pensando que merecemos recibir algo de parte tuya. Pero tú eres un Dios dadivoso. Tú eres un Dios sorprendente. Tú nos has dado, dice tu palabra, Señor, todas las bendiciones en Cristo Jesús se nos han sido imputadas a nosotros. Todo lo que tenemos es por lo que Cristo ya ganó en la cruz por nosotros. Y, Señor, podemos estar confiados y seguros de que tú seguirás cumpliendo tu palabra. Tú seguirás haciendo lo que tú has determinado hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, dóciles a la voz de tu Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes y poder reconocer, Señor, como José, de que tú eres el Dios soberano, y poder, Señor, obedecerte aún en medio de todas las dificultades, comprendiendo y entendiendo de que tú tienes el control absoluto de todo. Señor, muchas gracias por tu obrar en nuestra vida. Sigue glorificando tu nombre en nosotros, Señor, y haciendo esa buena, agradable y perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén.